Respondiendo al comentario que está aquí, sí, también voy a enviar ese material. Voy a tratar de hacer un paquetito para que sea más fácil para ustedes y puedan trabajar en ello. Bueno, entonces ayer estábamos viendo lo que es realmente ya el proyecto Semilla, ya aterrizando en todo de todas las clases que hemos estado viendo. Y vimos ayer cuál era el propósito, ¿verdad? Terminamos de ver sí, terminamos de ver toda este cuadro. Entonces, ahorita vamos a seguir con lo que es el propósito del proyecto Semilla. Vamos a ver lo que es la definición del proyecto Semilla y uno de los principales beneficios del proyecto. Bien, entonces, gracias, Pastor. Entonces, ¿cuál es el propósito de un proyecto Semilla? Lo vemos en esta diapositiva. Uno de los propósitos de este proyecto es dar a la iglesia, a nuestras iglesias locales, una herramienta sencilla, una herramienta eficaz y probada para empezar a demostrar el amor de Dios a las personas fuera del cuerpo de Cristo. Esto, si ustedes apenas van a iniciar con evangelización en sus congregaciones locales, esto es, para empezar, estos proyectos semilla son muy interesantes. Ayer estuvimos viendo un ejemplo. ¿Por qué son buenos estos proyectos? Porque son cortos, son pequeños y ayudan mucho. Es como lo que estábamos platicando con la hermana hace un ratito. Dan mucha experiencia, dan experiencia a estos pequeñitos proyectitos, sin empezar o la iglesia con un proyecto grande. Entonces, con esto es una pequeña herramienta para empezar a demostrar el amor de Dios a las personas. Este es uno de los propósitos del proyecto Semilla. Los proyectos Semilla sirven también para involucrar a la gente. Sirven para involucrar a gente que no se ha comprometido o no ha querido participar. Con esto, los jóvenes también pueden participar. Pueden participar y pueden empezar a servir dentro de la iglesia. Si nosotros elaboramos un proyecto grande, un proyecto ya más que de mucho más tiempo, entonces créanme que los hermanos se pueden aburrir y el proyecto puede salir mal. A veces, hermanos, nos lanzamos de lleno, así, de lleno a plantar una iglesia, nos vamos a plantar una iglesia. Y lo que pasa, bueno, nos vamos a plantar una iglesia, invitamos al ministerio de aquí, al ministerio de allá, invitamos y todos animados, se reúne un equipo. Se reúnen los equipos y empezamos con todo el amor del mundo a armar, a trabajar, a evangelizar dentro de una, no sé cómo le llaman en sus países, aquí le llamamos colonias. Entonces, fraccionamientos o colonias, barrios. Entonces empezamos se empieza a trabajar en el proyecto de plantación de iglesia, todo va bien, pero los integrantes del grupo, de
de plantación de iglesias, empieza a ver que la gente no responde como quisieran, se está gastando mucho dinero, se está invirtiendo mucho tiempo, se está tomando mucho esfuerzo. Entonces, y la gente que está iniciando con este proyecto, unos se cimentan bien en plantación de iglesias, pero otros empiezan a irse y dejan de interesarle. Entonces ese proyecto fracasa. Y toda la semilla que regaron, todo lo que hicieron, obviamente dice que la palabra no vuelve vacía. Eso, lo sembrado está sembrado y Dios va a hacer fruto en su tiempo. Pero los hermanos de la iglesia se desaniman, regresan a sus congregaciones locales y esa pequeñita iglesia que había surgido se deshace. Créanme que yo he visto varias. Entonces, incluso hace muy poco vi otra y con todo el amor del mundo. Algunos siguen y otros se desaniman tanto que les deja una mala experiencia que varios no van a querer volver a hacer. Eso pasa con los proyectos grandes y con gente que apenas va iniciando. Es posible, claro que es posible. Así han surgido muchas iglesias, claro que es posible. Dios es bueno, Dios es hermoso, Dios puede hacerlo, Dios respalda. Pero estos proyectos semilla, hermanos, les da la posibilidad de poder entrenar a esa gente que no ha salido, les da la posibilidad de entrenar a los miembros, a los jóvenes, incluso a los niños, porque son proyectos pequeñitos. En la diapositiva 3, aquí pueden leer lo que les estaba yo comentando hace un ratito. Las posibilidades de fracasar son muchas, pero si empiezan con proyectos pequeñitos, como les decía, van a tener más probabilidades de aprender, de que salga bien, y lo más fuerte es el aprendizaje que van a tener. Y cada que hagan más estos proyectos semillas, más aprendizaje van a tener. Y así, después de todo esto, este aprendizaje, van a poder hacer ya los proyectos grandes que todas nosotros deseamos, que todas las iglesias desean. Y ese es el número 1. El número 2 es capacitar. Este proyecto Semilla es para capacitar a las iglesias locales para que proclamen el evangelio de salvación, pero ya con hechos. Ya no solo va a ser que vamos a tener una actividad evangelística y sacamos a todos los hermanos a que proclamen el evangelio de salvación. Si hacemos eso, caeríamos nuevamente en la ventanita de lo espiritual solamente, y no estaríamos abarcando de una manera holística todo lo que es el evangelio de salvación. Entonces, esto de ir y salir a proclamar el evangelio de esta forma es bueno, es buenísimo, es perfecto, sí. Pero con los proyectos Semilla trataremos de hacer todo de una manera más holística, general, incluyente, incluiría todo, las 4 áreas de cómo creció Jesús. Entonces esto es con hechos, se hace una acción. Y ahí se demuestra el amor de Dios para la gente de su comunidad. Lo vemos, ayer lo estuvimos viendo en el ejemplo que tuvimos de la comunidad de Kambala. Bueno, entonces es esto. Y
Y en la otra diapositiva, Pastor, en la diapositiva número 4, vamos a ver que este proyecto, Semilla es un proyecto, sí, pequeño, la definición es de corta duración que es realizado por los miembros de la iglesia. Y, importante, se hace con recursos locales, no se, bueno, ahorita vamos a ver, se hace con recursos locales para demostrar así el amor de Dios a aquellos que están fuera de Dios, aquellos que no pertenecen a la comunidad de fe. Estos proyectos pequeñitos, aquí hay una nota, dice que normalmente es llevado a cabo por miembros de grupos pequeños de la iglesia, como son grupos familiares, células, jóvenes, o un grupo de reunión de oración, incluso por pequeñitos, por niños. Entonces, en la diapositiva siguiente, en la 5, dice, bueno, ya lo vimos, una repetición. Bueno, en la siguiente diapositiva, entonces, aquí estamos viendo que hay, el proyecto Semilla consta de 4 partes. Pequeño, es de corto tiempo, es un proyecto a corto plazo. Y ya lo vimos, se lleva a cabo por la iglesia local. El segundo es, este proyecto Semilla se lleva a cabo con recursos propios. Claro, si su proyecto está, más adelantito vamos a ver unos ejemplos, si su proyecto es un poquitito más grande, podemos pedir apoyo a otras personas, pero que sean de la misma localidad. Y estas cuatro partes van a funcionar juntas, hermanos. La tercera es para demostrar el amor de Dios y la cuarta es fuera de la iglesia. Aquellos que están fuera de la comunidad de fe. Hay un grupo de la iglesia de Dios que se dedica a hacer labor evangelística. Pero yo he oído, yo no he escuchado de ellos, de los que son miembros del grupo de trabajo, cuál es su enfoque. Pero lo que yo he sabido, como digo, repito, yo no conozco el enfoque de los iniciadores ni los participantes. Yo conozco lo que han comentado los hermanos, que ellos se dirigen principalmente a las congregaciones de fe, van a las comunidades y hacen eventos que los primeros beneficiarios son la comunidad de fe, la iglesia. Este no es un proyecto Semilla, obviamente es un proyecto a largo plazo grande, que resulta en una bendición y muchos beneficios. Pero lo pongo como ejemplo porque un proyecto Semilla está dirigido a aquellos que están fuera de la comunidad de fe, los que están lejos de Dios, los que están peleados con nuestro Señor Jesucristo y no le han aceptado. Ahorita vamos a ver aquí hay 3 beneficios principales en este proyecto, en estos proyectos Semilla. En la siguiente diapositiva, vemos cuáles son los principales beneficios. Los 3 beneficios principales son evangelismo holístico. El evangelismo holístico, como ya lo había dicho, no es un proyecto, el proyecto Semilla no es un proyecto que se lleve a cabo para evangelizar
La evangelización debe de ser un producto que salga naturalmente de nosotros, hermanos. No debe de ser una actividad, sino que la evangelización debe de ser algo natural, algo que tenemos que hacer continuamente nosotros como hijos de Dios. Que debe de salir de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestros corazones, de nuestras mentes, de apasionarnos por el evangelio de salvación, por extender el amor de Cristo hacia los que están a nuestro alrededor. Cuando Jesucristo nos toca, hermanos, cuando nosotros estamos en oración, en búsqueda de Dios, y el Espíritu de Dios toca nuestra vida, esto es lo que va a impactar a los que no son convertidos, a los inconversos. Precisamente por eso son atraídos a nuestro Señor Jesucristo. No es porque las personas, claro que es muy funcional, pero no es porque las personas están yendo de puerta a puerta evangelizando, sino porque en esto se está demostrando el amor de Dios que está conmoviendo a la comunidad. Lo vimos en el ejemplo de ayer. Otro de los beneficios es que hay una libertad de dependencia. Las iglesias locales son liberadas de esta forma por medio del trabajo rápido, eficaz, sencillo, que están más involucrados y aprendiendo, de aprendizaje tremendo para los congregantes. Entonces va a liberar a la iglesia local de la dependencia, de estar encerraditos y muy cubiertos en nuestras cuatro paredes. Y otra cosa también nos va a liberar de estar pidiendo recursos para algunos hermanos del exterior, si nosotros hemos caído en eso. Hay una cosa que hicieron los misioneros de antes y claro que fue bueno en su momento, pero sin querer, a nosotros, básicamente estoy hablando de México, ellos nos dejaron un legado. Claro que eso fue sin querer, porque ellos venían y traían ayuda económica, incluso ahora lo siguen haciendo. Traen ayuda económica y por eso entre misioneros hay un dicho muy, pues que nos parece gracioso, que dice que hay una parte de la Biblia que dice: y alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero los misioneros dicen: y alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los billetes verdes de Estados Unidos. Pero bueno, porque antes así se hacía. Había los hermanos de Estados Unidos y de otros países europeos invertían mucho en Latinoamérica. Invirtieron mucho, dieron su vida, sus esfuerzos, su dinero, todo invirtieron ellos. Más que nada los Estados Unidos para nosotros, hablando de Guatemala, de Honduras, Salvador, Nicaragua, México. No conozco mucho de sus países, de los países sudamericanos. Entonces, así nosotros con ese legado que nos dejaron nos llegamos a considerar tan pobres hermanos como para poder bendecir a otros. Pero esto no es verdad, esta es una mentira del enemigo. Recordemos al niño que llevaba 5 panes y 2 peces y que Jesucristo lo multiplicó y pudieron comer 5,000 personas. Dios está esperando que podamos bendecir a otros con lo que tenemos, con lo único que tenemos en las manos, sea lo que sea. Él lo va a multiplicar. Hay una clase que una parte de esta clase que yo alcancé a darles, que es sobre la economía. ¿Cómo usamos nosotros la economía? Muchas veces compramos muchas cosas. Aquí le llamamos sabritas, galletas, Coca-Cola, refrescos embotellados, cosas que no nos van a servir o que van a hacer mal a nuestro organismo, pizza, hamburguesas. Y si nos limitáramos de comprar una Coca-Cola, una pizza, una hamburguesa, y ese dinero
lo depositáramos en una alcancía para ayudar al más necesitado, para hacer un proyecto semilla, para bendecir a un misionero que está saliendo a evangelizar a otros lugares. Como les repito, las apoyas foráneas no son malas, no son malas, son muy buenas, pero Dios no quiere que estemos siempre esperando el dinero ajeno para poder actuar, sino lo que tenemos nosotros es, tenemos que accionar esta fe, tenemos que accionar nuestra fe. Es una cosa bastante importante accionar nuestra fe con lo que tenemos, Él lo va a multiplicar. Así es en el dinero, así es en la salud, así es en el trabajo, así es en la vida del cristiano. Tenemos que vivir la fe, accionar lo que no hemos estado accionando y lo que está guardado. Nosotros tenemos que liberarnos de la mentalidad de pobreza que tenemos los latinos. Hablo de México, yo creo que en toda Latinoamérica está con una mentalidad tremenda de pobreza. Ya lo estuvimos hablando en las clases pasadas. Y el número 3, vamos a agarrar experiencia y confianza de estas pequeñitas actividades, proyectos semilla, para ya con más experiencia, fortaleza, sin temor, con más ánimos, con más expectativas, ampliando nuestro terreno, ampliando, como dice la palabra de Dios, que amplía tus estacas. Entonces vamos a iniciar ya proyectos más grandes. Si empezamos con todas estas cosas que nos dan experiencia y confianza, vamos a hacer esos proyectos más grandes. Estas son las 3 cosas que nos trae el proyecto Semilla. Terminamos con estas diapositivas, Pastor. Y nos vamos con la presentación 3, que son las 10 características de los proyectos Semilla. No sé si, no sé, hermanos, si perdón, pastor, no sé. Bueno, sí, está bien, vámonos con eso. No sé, hermanos, si pudieron ver estas diapositivas que el pastor subió a la plataforma. Vamos a darnos un tiempecito para compartir un poquito. Sí, si no... Sí, hermana, pudimos ver, yo lo pude ver bien. Muy bien. Espero que todos hayan podido ver ese video de las 10 características. Yo no entré, pero supongo que sí que lo voy a poder ver. En el día de ayer no entré a la plataforma. Ok. Solo entré para enviar el examen, nada más. Ok, hermano. Está bien, no importa. Aquí vamos a tratar de entender un poquito. Vamos a parar con las diapositivas entonces. Y en un momentito, Pastor Abraham, iniciamos con las diapositivas. Ahorita vamos a platicar de estas 10 características. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Y si está todo claro, pues avanzamos para que vamos a tratar de terminar bien esta parte. Bueno, hay 10 características claves de un proyecto semilla. Y estas características, hermanitos preciosos, salen de hacer proyectos semillas por todo el mundo. Estos proyectos semillas empezaron en 1986 y cada una de estas características de los proyectos salen de esos proyectitos que se han llevado a cabo. Ya estos proyectos semillas ya tienen bastantes años aquí entre los cristianos, se han desarrollado poco a poco y se han realizado en diversos países.
varios, en Sudamérica, en Centroamérica, se hacen estos proyectos semilla. Salen con las organizaciones de agencias misioneras. Y uno de los más grandes es Rob Miller. Y ahorita vamos a tratar de ver una de las 10 características claves de este proyecto semilla. Bueno, pero estas 10 características obviamente están saliendo de lo que ellos vieron, de lo que pudieron alcanzar, hicieron la comparativa de lo que les salía bien y de lo que les salía mal. Entonces salieron estas 10 características que no son reglas. Son características que deberíamos tomar en cuenta al tratar de implementar los proyectos semilla. El número 1 es que el proyecto debe de estar basado en las intenciones de Dios. Volvemos nuevamente a tener una comunión íntima con Dios. Debe de estar basado en las intenciones de Dios y no en las intenciones o no en las intenciones de la iglesia local que están basadas en mirar las necesidades de la comunidad. Porque a veces vemos una comunidad y decimos, este lugar está muy pobre, necesitamos llevarle unos cuantos desayunos, y empiezan los desayunos. ¿Fue basado en las intenciones de Dios o en las intenciones de nuestra comunidad religiosa para suplir sanidad? Eso es bueno, es muy bueno. Sí, es bueno. Pero todos nuestros proyectos, todos sean chicos, sean grandes, deben de estar basados en las intenciones de Dios. Porque si nosotros lo hacemos por nuestra intención humana, que obviamente es nuestro conocimiento de nuestro Señor el que nos hace hacer todos los proyectos, evangelísticos que tenemos, todas las estrategias evangelísticas que realicemos. Pero nosotros a veces que vemos la necesidad y de acuerdo a esa necesidad diseñamos nuestros proyectos. Un proyecto semilla, hermanos, se inicia de rodillas en oración. Y se pregunta a Dios, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Voy a contar esta historia de aquí en México. En México hay muchas comunidades muy pobres. Y esta comunidad se llama Tepozunalco Guerrero. Y lo que hacían los pobres de esta comunidad y cómo obtenían sus ingresos era en el cultivo de marihuana. Entonces el gobierno descubre ese cultivo de marihuana y fue a destruir, fue a quitar todo ese cultivo. Acabó con el campo de estas personas, que era su negocio. Entonces hubieron problemas, disparos y todo eso, y estas gentes que estaban defendiendo su cultivo y defendiéndose de la policía, dispararon y lograron matar lograron disparar a uno de los helicópteros, matando al piloto y el copiloto. Después de eso, ellos huyeron, todos se fueron a la montaña de Guerrero. Y se quedaron allí en una de las comunidades de la montaña, más adentro. Y en un tiempo Dios, pues ya ven cómo son los llamados de Dios. Dios envía un misionero a ese lugar.
Y esta gente conoció a Cristo, se convirtió a Cristo y le preguntaron al misionero, y ahora que somos servidores del Señor, ahora que conocemos al Señor, ¿qué debemos hacer? Entonces el misionero les dice, no lo sé. Pues tenían un testimonio tremendo aún para el misionero, y el misionero dice, no sé, y él muy claramente él dice, no sé qué hacer, pero quien sabe es Dios. Así que es días más adentro en la montaña y busquemos la respuesta de Dios, el deseo de Dios para que ustedes hagan. Y vamos al monte. Y se fueron al monte y estuvieron allí por 3 días orando y ayunando. Mientras, porque esta gente era analfabeta. Y así que mientras pasaron los 3 días, el misionero les leía la palabra de Dios. Y mientras él les leía y oraban y todo, se terminó los 3 días, y a los 3 días dijeron ellos que ya sabían qué es lo que deberían de hacer. Y lo que decidieron hacer era construir 7 casas para 7 viudas. Resulta que entre la trifulca, entre la pelea, entre bandas con la policía y todo eso, habían quedado 7 viudas. Si eran de los contrarios, de los bandos de opositores, a ellos no les importó. Ellos decidieron construir casas a 7 viudas, porque esas viudas, el misionero que estuvo ahí relata que esas viudas no tenían casa y que estaban muy, muy mal, viviendo muy, muy mal estas viudas. Entonces estos ex narcotraficantes, al convertirse a Cristo, decidieron a hacerle 7 casas. La comunidad se asombró mucho porque allí se acostumbraba de que la ayuda primeramente llegaba a los líderes de la comunidad y se dejaba hasta el final a las viudas, a los verdaderos necesitados. Como siempre, hay corrupción en todo. Y así que estos decidieron hacerle las casas a estas viudas. Y así que la noticia corrió por todos los alrededores de Bozonalco y se fue más allá de la comunidad, y hubo un avivamiento tremendo, porque la gente vio el amor de Dios a través de estas personas que estaban construyendo las casas. Los proyectos semilla, hermanos, nacen de oír la voz de Dios. Dejamos que Él nos dirija. Y así, si Él nos dirige, Él sabe qué necesidad hay. Ese es el punto 1. El punto 2 es que los proyectos de semilla deben de estar cubiertos en oración. Esa es otra de las características. Muchas veces nosotros hacemos y armamos un proyecto, nos reunimos, armamos un proyecto y iniciamos con una oración, que Dios bendiga nuestros planes y ya vámonos a trabajar. Aunque vamos a recordar ahorita a Nehemías, aunque Nehemías no tenía un proyecto semilla, ¿verdad? Él tenía un proyecto grandísimo, pero vamos a usarlo como ejemplo. Nehemías oró durante todo el proceso, incluso llegó a tener en una mano un arma y en el otro el trabajo. Bueno, nosotros tenemos que trabajar durante el proceso, así como lo hizo Nehemías, que oró y buscó el rostro de Dios y la guianza de Dios durante todo el tiempo de la reconstrucción de la muralla y durante la oposición de Sanballat y los demás que estaban en contra de él. Y así hasta el final. Así que nosotros debemos de cubrir nuestros proyectos semillas, o por cualquier proyecto que tengamos, que estén cubiertos en oración. Debemos, y más los líderes, los que están iniciando el proyecto, deben de reunirse en oración siempre. Otro de los puntos
es que los proyectos semilla son simples y cortos. El proyecto semilla debe ser breve y sencillo. Un proyecto semilla no va a resolver el problema, pero va a atacar una parte de ese problema. Y en esa pequeñita parte que va el proyecto semilla, ahí va a haber mucha bendición. Si nosotros, un proyecto semilla no es abrir un asilo, estos son proyectos grandes. El proyectito debe ser pequeño, cortito, sencillo. ¿Por qué? Porque los proyectos semilla, recordemos, son el camino para empezar. El punto número 4 es que estemos bien organizados. Debe de haber una buena planeación. No debemos de lanzar un proyecto semilla sin mucha planificación, hermanos. Muchas veces decimos, surge esta necesidad. Vamos, total es muy cortito, muy chiquito. Vamos a hacerlo. No, aunque sea pequeñito, debe de estar planificado el proyecto. Si no, los proyectos fracasan porque no están bien planificados. Otro de los puntos, el punto número 5, es que se utilizan recursos propios. El proyecto es con recursos propios. Debemos hacer todo con los recursos locales. Como ya les comentaba hace un ratito, no solamente pueden provenir de nuestros miembros de la iglesia, sino deben abarcar también, pueden abarcar los recursos que provienen de la comunidad donde estemos desarrollando nuestro proyecto. Por ejemplo, en República Dominicana, una de las iglesias construyó un puente en un arroyo, sobre un arroyo. Así que ellos fueron a las ferreterías, a las casas a las tiendas que utilizan materiales de construcción, y fueron así a la ciudad pidiendo apoyo, pidiendo donaciones. Entonces estos hermanos obtuvieron recurso de estas gentes que no conocían al Señor, y obtuvieron recursos para construir el puente que necesitaban. Pero algo bien importante, no deben de ser recursos del gobierno, no deben de ser recursos de otro país, sino recursos de las personas que viven en su localidad, ya sean de la iglesia o no. Un pequeñito ejemplo. Nosotros al inicio de la escuela misionera, porque no teníamos lugar, no teníamos sitio, no teníamos escuela. Entonces fuimos a pedir ayuda, apoyo a una iglesia, a la iglesia presbiteriana. Entonces la iglesia presbiteriana tampoco es un proyecto semilla. Tampoco es un proyecto semilla. Fue un proyecto a largo plazo y de implementación del proyecto. Duró tal vez unos 2 años de hacer el proyecto, solamente el proyecto, y otros más años de capacitación, ¿verdad? Así, pero no es proyecto semilla, solo es un pequeño ejemplito como el de Nehemías. Nosotros recurrimos a unos presbiterianos. Entonces ellos tenían una escuela misionera abandonada de años. Entonces llegamos, limpiamos los vasos, platos, tenían todo, camas, tenían colchones, tenían todo. Entonces nosotros lavamos, limpiamos el edificio, creo que eran 2 o 3 pisos. Entonces ahí estuvimos un tiempo hasta que nos dijeron, bueno, estuvimos un tiempo ahí, y luego nos comentaron que los hermanos de otra ciudad fuera de Tuxtla, vinieron hermanos de San Cristóbal, de la iglesia
presbiteriana, vinieron y limpiaron un terreno grandísimo que ellos tenían detrás de la escuela. Lo limpiaron para que no hubieran arañas, que no hubieran víboras o cosas así. Limpiaron todos los preciosos hermanos y se fueron. Nos quedamos nosotros, toda la iglesia trabajó muy contentos, toda la iglesia, niños, jóvenes y adultos y ancianos participaron en la limpieza. Y empezamos todos con la escuela misionera. Y el resultado fue que los hermanos presbiterianos se dieron cuenta lo que estaban desperdiciando y dijeron, tenemos que iniciar la escuela misionera. Y hoy esa escuela misionera está trabajando. Y en otra ocasión, pues que necesitamos establecernos, un primo tenía un conocido, pero una conocida que ella es católica, pero muy católica. Hablamos y nos dio un terreno, creo que de 1 hectárea. Nos lo dio para que estuviésemos allí sin nada de pagar ninguna renta. Y le limpiamos el terreno, construimos una pequeña aula y ahí empezamos a trabajar. Nosotros ocupamos la participación de hermanos de otras congregaciones y de personas inconversas. Igual, pero aquí en Proyectito Semilla. En el Proyecto Semilla podemos utilizar ayuda de diferentes partes. El 6º punto, hermanos, el Proyecto Semilla es un proyecto que no manipula. Los proyectos semillas no se deben usar para manipular. No se asusten, hermanos, nosotros no somos manipuladores los cristianos, pero a veces caemos en la manipulación porque queremos, nosotros llevamos, a veces decimos en las congregaciones, vamos a evangelizar a tal colonia, al tal lugar, vamos y nos organizamos, pero ¿cómo hacemos para que llegue la gente? Vamos a llevarles despensa, pero no vamos a repartir las despensas hasta que haya terminado el culto, digo el evento de evangelización, hasta que haya terminado el sermón, hasta que hayamos terminado la oración, hasta que hayamos terminado el llamado de aceptación, hasta que casi que esté con la alabanza, ya vamos a empezar a llamar para darles el paquete de víveres. Eso es un poquito de manipulación. Eso es manipular a las personas. Funciona también, funciona, pero es parte de algo llamado manipulación. Les vamos a dar ahorita un ejemplo y nos quedamos con vamos a llegar hasta el punto 7 y tomamos un receso. Vamos a ver en este ejemplo de que no debe la gente no debe ser manipulada en la sanidad de los 10 leprosos. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, Jesucristo ya sabía que solo un leproso iba a regresar a agradecerle y a reconocerle como Señor. Él ya lo sabía. Sabía que uno iba a llegar y que los 9 no le iban a hacer. Si Jesús hubiera sanado a los leprosos con el motivo de que vinieran y le agradecieran, ¿cuántos leprosos habría sanado el Señor? Un leproso. Pero sanó a 10 leprosos. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba más nada que reflejar el corazón de Dios. Él estaba reflejando el corazón de Dios. Él estaba reflejando y testificando del amor de Dios en su vida. Si Jesús hubiera sabido que ningún leproso regresaría para agradecerle y para reconocerle,
como su sanador. Incluso así hubiera sanado a los 10 leprosos. Así que si nosotros hacemos las cosas, no debemos de pensar si nosotros hacemos un proyecto de evangelización, no debemos de pensar en la manipulación, así como al Señor, a Jesús no le importó las consecuencias de que si le venían a agradecer o no, porque era el reflejo del amor de Dios. Así nosotros mismos debemos de ser como Él, tenemos que ser muy cuidadosos de no manipular a la gente. ¿Por qué? Si llevamos algo, debemos darlo, porque es el amor de Dios para ellos. El séptimo punto es los proyectos semillas están realizados, no están realizados para los de las iglesias. Se realizan para gente que no es de la iglesia. Los beneficiarios o los beneficios del proyecto semilla van directamente para las personas que no conocen de Dios. Este es el séptimo punto. Tomamos unos 5 minutos y volvemos rápidamente. Hermanitos.